30 de diciembre. Lo que fue, fue. José Gil y Salomé con las buenas tardes. El año se acabó. ¿Qué les quedó por hacer? Buenas noches. Buenas noches. Y ya ultimando los detalles precisamente para hacer esa carta de agradecimiento del año. Y sea lo primero, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron desde inicios de enero y finalizando ya hoy nuestra última edición del año 2022. Y como verán, como es la última emisión, estamos en una mesa diferente porque ya lo había anunciado nuestro director, Nacho López, y es que para el próximo año vienen unos cambios bastante interesantes y nos hicimos en esta mesa porque están ajustando donde nos hacemos habitualmente y también vamos a saludar en este momento a todos los que nos están escuchando a través de Real FM. Salomé, ¿a usted qué le quedó por hacer en este 2022? Ay, María, bastantes cosas. Pues ya no quedó tiempo, pero creo que lo voy a dejar para el otro año. ¿Y cómo le fue en las finanzas? Bien, bien, este año mejoré. El próximo año se tiene que apretar, eso fue lo que le dijeron ayer. José, ¿a usted qué le faltó por hacer en 2022? Muchas cosas, María, ¿sabe? Que muchas, pero con el propósito de hacerlas en el 2023. A veces ¿Y cómo me fue en el año? A mí no me preguntan. A mí me fue muy regular. En las finanzas. Muy regular. Pues usted es el experto, José. Yo estaba siguiendo sus consejos. Uy, no, todo a usted le fue muy mal. Pero mire que cuando uno está haciendo ese balance de final de año, pues generalmente tiene uno como ciertos pesares, nostalgias, me comprometí en 2022 a hacer esto, lo otro, pero finalmente uno no lo logra. Eventualmente muchas personas quieren ir a hacer deporte, quieren empezar a estudiar algo, van a empezar a estudiar inglés, quieren recortarse en las finanzas, quieren también empezar a ahorrar y pues por eso hoy nuestro programa va a estar también enfocado en eso, porque ya hemos mencionado en repetidas oportunidades que el 2023 viene con unos retos muy importantes y por eso en este momento vamos a saludar a quien nos va a estar acompañando, que también nos acompañó. A quien en realidad es el experto en estos temas. Es el experto y que también nos acompañó muchísimas veces durante este año 2022, hablando de las OPA, hablando del cambio de gobierno en la parte de finanzas, hablando también de esos cierres de mercado en China que pues nos afectó bastante, la guerra entre Rusia y Ucrania. Juan Fernando Villegas, experto en finanzas y educación financiera. Bienvenido a la última emisión de Nos Cogió la Noche del año 2022. Qué gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un año lleno de retos hacia adelante y un 2022 también con, ¿cómo diríamos? Lo bueno, lo malo y lo feo. Vamos a ver hoy el 2022 y lo bueno, lo malo y lo feo del 2023. Juan, usted es el experto y la pregunta que le hacía ahora a mis compañeros, a Salomé Arango y a José Gil, de cómo le fue en la parte financiera. ¿A usted cómo le fue? Bueno, afortunadamente un año muy satisfactorio. Nos dedicamos siempre a mirar el tema de inversiones en dólares. El dólar tuvo un buen comportamiento este año, entonces por ahí tuvimos un comportamiento muy positivo. Sin embargo, también tuvimos sorpresas importantes en nuestra comunidad, en nuestra tribu, pues que le llamamos, el tema de criptomonedas, en el tema de la caída de las acciones tecnológicas. Hubo retos. En general el año estuvo muy bueno, el 2023 pinta un poquito más empinado, pero si lo sabemos sortear, si lo sabemos enfrentar, si sabemos aprovechar las oportunidades que creo que vienen, puede ser un año muy positivo también. Mire, Juan, yo recuerdo que en una oportunidad cuando le invitamos a José Gil, que estábamos hablando acerca de las OPA, yo recuerdo que usted decía mucho, ustedes allá en la mesa están siendo muy pesimistas con lo que está sucediendo, las cosas no van tan mal, y eso me quedó sonando bastante. Y quisiera empezar por ahí. Realmente, como cerramos este año 2023, sí fue como se predijo a inicio, perdón, este año 2022, como cerramos el año 2022, sí fue como se predijo al cierre del 2021. ¿O qué tanto cambió? Porque siempre solemos hacer estas actividades de cómo cerramos 2022, cómo vamos a iniciar 2023, pero ahora cerramos 2022. ¿Sí tuvo realmente una relación con respecto a lo que habíamos pensado en el año 2021 al cierre? Es una muy buena pregunta y yo quiero hacerles como un recorrido, un segundito. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años y por qué lo que viene puede ser bastante retador? El tema en donde todo el mundo se reventó realmente es la inflación. Ese es el tema más delicado, pues que estamos viendo que está afectando a todas las familias en todos los países. Es que no se salva ninguno.
Y el tema de la inflación, para traerlo al contexto colombiano, miren, yo les doy una cifra que tengo por acá. En el 2019 tuvimos una inflación del 3.80. En el 2020, 1.61, que fue el año de la pandemia. Luego el 2021, perdón, 2020, 1.61. 2021, 5.62. 2022 debería estar cerrando en el 12.40. Y esto es muy delicado porque el Banco de la República estimaba un 3% de inflación. 4 veces lo que estimó el Banco de la República. Y para el 2023 tenemos un estimado de 7.5%. Entonces, tema de inflación muy delicado. Por eso es que hemos visto al Banco de la República subiendo tasas como no lo había hecho hace casi 20 o 30 años. Eso, ¿por qué lo tiene que hacer el Banco de la República? Tiene que enfriar la economía, tiene que parar el gasto. O sea, las familias colombianas han gastado mucho, se han endeudado mucho, y la única forma o el instrumento que tiene el Banco de la República para bajar la inflación es la tasa de intervención. Entonces, por ahora, para mí es bueno, es una mala y es una buena noticia. Mala porque la inflación sigue desbocada, pero buena porque esperamos que el 2023 esté en el 7.5 y no en el 12.40 que tenemos en este momento. Entonces ahí hay una noticia que puede aliviar un poquito más a los hogares. Sigue siendo muy empinada la economía, o sea, las oportunidades que vienen en el 2023 van a ser bastante empinadas, o sea, no es un año fácil, no va a ser un año fácil. Sin embargo, en temas de inflación creo que vamos a estar llegando al fin de una carrera muy, bueno, casi que un desbocado los caballos de la inflación, y eso tiene un componente psicológico muy grande. Y permítanme analizar este tema. Póngase que usted, José, tiene una tienda, ustedes tienen una tienda en barrio, y llega el proveedor de la gaseosa y les dice, bueno, vamos a subir un 10%. ¿Cuánto creen ustedes que le van a subir a la gaseosa a ustedes? ¿Un 10% o le van a subir un 15% o un 20%? Un 15%. Se instala en la cabeza esa inflación, en decir, yo no subo el 10, sino el 15 o el 20, porque el 10 quedó igual que el año pasado, yo necesito crecer los ingresos, y ese tema es muy psicológico. Tenemos que romper, antes para que todo esto dé la vuelta rápidamente, hay que romper el efecto psicológico que está teniendo la subida de precios. Todo el mundo está subiendo porque le están subiendo. El año entrante tenemos una presión inflacionaria muy grande, los salarios. ¿Cuánto vamos a subir el salario? 16. El 16% es correcto. Entonces, ¿cuánto van a subir los costos de las empresas el año entrante? Solamente por el tema salario. El 16%. Tenemos unos retos muy grandes, muy grandes. No digo que no se puedan sortear, pero son retos que no conocíamos muchos de nosotros. Posiblemente hay familias y hay personas que no les ha tocado ver esto en toda su vida. Esto sucedió en los 80s, finales de los 70s, comienzos de los 80s en los Estados Unidos, cuando tuvimos inflación de 14% en los Estados Unidos. Y fue la primera vez que la Reserva Federal empezó a subir desbocadamente la tasa para poder contener esa fuerza inflacionaria. Creo que para el 2023 vamos a tener un reto igual, solo que posiblemente después de mitad de año, la Reserva Federal va a comenzar a ceder y no va a subir tasas, sino que va a empezar a bajar tasas. Eso es un estimado, ojo, eso es un estimado. Entonces, si eso sucede, vienen oportunidades interesantes en el mundo de las acciones, para tenerlo en cuenta. Juan, pero en ese aspecto que usted menciona, hay un diferencial alto entre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y las tasas de interés del Banco de la República en Colombia. Usted nos menciona que posiblemente hacia mediados de año va a empezar a ceder en el alza o en los índices que tiene en tasas de interés la Reserva Federal.
Eso quiere decir que el Banco de la República empezaría a ceder en Colombia hacia mediados de año. Se lo pregunto porque hoy tenemos una tasa de interés bastante alta. ¿Hasta dónde puede subir la tasa de interés en Colombia? Esa es una súper pregunta, José. Fíjate que todos los bancos centrales del mundo están muy pendientes de lo que hace la Fed, porque como se mueva la Fed, se va a afectar el dólar. Entonces, si la Reserva Federal empieza a bajar tasas, la presión sobre el dólar va a ceder. Entonces vamos a tener un dólar más barato. Y la razón es muy simple. La gente va a colocar el dinero en Estados Unidos porque le está pagando mejor tasa el mejor emisor del planeta, que es los Estados Unidos y sus bonos. Cuando los Estados Unidos baje tasas, ya el dólar, la gente saca la plata en dólares, entonces se acaba la presión, se acaba la fuerza del dólar, y eso le conviene a Colombia. Y sobre todo le conviene mucho al mercado de las acciones. Históricamente, nunca ha habido un rally, es decir, una subida constante de precios de acciones sin que la Reserva Federal baje tasas. Ahora, la pregunta que podría hacer cualquier persona, pero ¿qué tiene que ver el Banco de la República y su subida de tasas con la Reserva Federal? Bueno, es que el que está dictando la política monetaria en el mundo hoy es el dólar y la Fed. Y todos los bancos centrales están pendientes de lo que está haciendo la Reserva Federal. Eso es un poquito complejo de entender porque nunca lo habíamos visto. Yo estaba muy chiquito cuando eso sucedió, en los 70s y en los 80s, pero la única forma de contener la inflación es enfriando la economía. Eso es una cosa que duele. Entonces, lo mismo está sintiendo el Banco de la República. Esta economía está desbocada, va a crecer a un 12.40%. Perdón, va a crecer un 8% este año con una inflación del 12.40%. Esto hay que enfriarlo. Y enfriarlo duele. Mire, porque Juan, muchas veces es recesivo. durante el cambio de este gobierno, yo recuerdo que usted también nos explicaba el tema de la fuga de capitales, pero que realmente no era tal para poder, digamos, explicar lo que estaba sucediendo en Colombia y la manera como estamos terminando este año. Finalmente, sí fue tan grande esa fuga de capitales que le doliera tanto a Colombia y que, digamos, quedáramos con este balance que usted nos hace de final de año. La cifra exacta no la tengo en la cabeza. Sí ha habido salida de capitales de forma importante, pero lo más delicado de ese tema del dólar es, fíjate, ¿cuánta inversión está llegando a Colombia? Porque eso hay que mirarlo entre capitales que salen y capitales que entran. Y la inversión en Colombia no se ha visto afectada dramáticamente. Entonces yo ese tema no considero que es una variable que esté manejando la tasa de interés, que esté afectando a la economía realmente. Sí, hay muchas familias que dicen, bueno, llegó la izquierda a Colombia y entonces algunos se asustan y van, compran dólares, salen, hacen inversiones en el exterior. Eso no es significativo. Colombia sigue siendo una economía muy atractiva y el crecimiento de la economía en Colombia ha mostrado ser no solamente líder en América Latina, sino en los países emergentes en el mundo. O sea, lo que está sucediendo en Colombia es interesante, o lo que está terminando de suceder en este 2022. Para el 2023, y esto es una buena aclaración, que no obstante el crecimiento puede estar, y el Banco de la República lo dijo con esto, entre 0.5, 1, 1,5, está muy variable, porque esa caída tan fuerte, después de venir de un crecimiento tan importante en los últimos años, que la cifra es interesante. Tuvimos un crecimiento del 5,6 en el 2021, vamos a tener un 12,40, perdón, una inflación del 5,6 un crecimiento y una inflación del 12,40 para el 2022. El PIB del 2021 fue el 10,6. El PIB del 2022 va a estar en el 8% aproximadamente. Y el PIB del 2023, el crecimiento del Producto Interno Bruto, puede estar entre 1,8. De hecho, hay alguien que dice que puede estar en el 0.5. Entonces, pasar uno del 8% al 0.5, yo creo que es un apretón duro. Juan, a mí me gusta escucharlo porque usted nos habla clarito, pero también nos va dando como esperanza, como va a estar duro, pero
Pero es positivo. Pero nos podemos recuperar. Vamos a hacer, Juan, una pausa muy corta de comerciales y ya vamos a regresar a hablar de otros temas, por ejemplo, qué va a pasar también con el mercado de las criptomonedas, el tema del empleo, así que ya vamos a regresar en esta pausa de Nos Cogió la Noche, hoy el último día de diciembre y del año. Gracias por continuar en esta mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Salomé, usted nos tiene una invitación, recomendación. Así es, María Andrea, es una invitación a donar sangre en estas fechas navideñas. Entonces dice así, en estas festividades el mejor regalo que puedes dar es donar sangre y plaquetas. En estas épocas de agradecer te invitamos también a dar un regalo de vida para quienes en estas fechas requieren transfusiones de sangre o ingresan a la sala de emergencias. El Banco de Sangre del Laboratorio Las Américas A1, ubicado en su sede 80, Torre 3, piso 1 de la Clínica Las Américas, estará abierto al público de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Los requisitos son muy sencillos. Es ser adulto entre los 18 y los 65 años, se debe llevar el documento físico, tener como mínimo 50 kilos, sentirse bien de salud, consumir una buena porción de alimentos antes de donar y no haberse tatuado o puesto piercing en los últimos 6 meses. Gracias, Salomé. José, antes de la pausa comercial, Juan Fernando nos estaba hablando acerca del tema de inversiones. ¿Usted tenía una pregunta alrededor de esto? Sí, me queda una inquietud, Juan. Usted manifiesta que el año va a ser atractivo en Colombia para las inversiones. ¿Para qué tipo de inversiones? José, claro, en la medida en que el Banco de la República empieza a bajar tasas, las acciones deberían reaccionar y subir. Y eso es lo mismo en los mercados internacionales y en todos los mercados. Si eso sucede después del segundo semestre, que es como cuando se estima que puede empezar la Fed a hacer un poquito en el tema de las tasas, creo que el mundo de las acciones se vuelve interesante. Acciones fuera de Colombia y acciones incluso en Colombia. Eso matemáticamente ha sucedido muchas veces, sobre todo después de una subida tan fuerte, vuelvo, insisto, histórica, hace mucho que no la veíamos, lo que viene puede ser interesante. Entonces, no veo ese panorama como tan negativo como algunos dicen, hombre, es que el crecimiento, después de un 8 vamos a crecer un 1, esto es un desastre. No, tampoco, porque va a haber sectores que van a seguir siendo interesantes. Invertir, consideramos nosotros que el mundo de las acciones puede tener un buen año. Advierto, hay que estar pendiente de lo que hace la Reserva Federal en los Estados Unidos. Históricamente, yo invito a todos a que revisen eso. Cuando la Fed empieza a bajar tasas después de una subida constante y tan fuerte por tanto tiempo, las acciones se vuelven muy atractivas y algunas de ellas, sobre todo en los mercados internacionales, y desde Colombia se puede invertir en mercados internacionales, algunas de ellas van a ser muy atractivas, sector tecnológico, y se puede invertir en acciones del sector tecnológico a través de los fondos de pensiones que hay en Colombia. Hay muchos fondos que tienen portafolios constituidos en acciones como del Nasdaq tecnológicas, que el Microsoft, que el Tesla, que Google, que Microsoft. Todo esto va a ser interesante después de que la Fed ceda. La Fed va a ceder en el momento en que la inflación tenga, pues, o le partamos el espinazo a esa subida constante de precios. Y vuelvo, insisto, este es un tema psicológico. La subida de precios se instala en el cociente colectivo de las personas. Dice, todo está muy caro, entonces, si yo tengo un negocio, tengo que subir. Este me subió el 10%, yo le voy a subir el 20% a mi producto. Ese tema, una vez lo superemos, va a haber un boom en acciones. Es lo que yo he visto pasar varias veces. Y estudiando hacia atrás la historia de la Fed y la historia del Dow Jones, del Nasdaq, del S&P 500, hay una correlación inversa entre bajada de tasas y subida de precios de acciones. Y para el inversionista extranjero en el país, ¿cuáles son esos sectores atractivos para la persona que está en el exterior y quizás quiere invertir en Colombia?
Minero energético sigue siendo un sector muy jalonador de la economía. El otro sector muy interesante es el sector turismo, alimentos, si es que vamos a llegar con los árabes, sigue siendo un sector muy potente. Infraestructura es un sector que también jalona mucha inversión. Yo creo que ahí estaría pues como el 80% de la posibilidad de inversión en Colombia. Y lo que ha sido históricamente, José, no nos podemos alejar mucho de lo que es la tradición mm, de inversión en Colombia de los extranjeros. Está muy en el sector de la minería, de la energía, haciendo una salvedad. Recuerden ustedes que tenemos un presidente que dice que no va a haber más inversión en exploración. Yo creo que eso tarde que temprano lo van a ajustar, porque por todo lo que hemos conversado y por todo lo que se ha escrito sobre el tema, Colombia todavía depende mucho de las inversiones en petróleo. Y tarde que temprano el presidente renovará algunos contratos y abrirá nuevos contratos, porque no podemos simplemente eliminar inversiones petroleras, sobre todo con un petróleo a $80. Porque las finanzas colombianas están con un petróleo a 96. O sea que no podemos matar la gallina de los huevos de oro simplemente por la voluntad de ser un país totalmente verde. Creo que todavía hay oportunidades ahí. No fueron muy optimistas en el gobierno nacional proyectando un petróleo, como usted lo menciona, de 96. Generalmente son conservadores en ese tema. Y vemos que el ministro Campo y quizás la nueva regla fiscal va a ser muy optimista en el tema del petróleo. Le están apostando a un petróleo costoso el año entrante. Absolutamente. Y va a depender mucho de cómo se desempeña la economía americana y la economía global. Hay incluso analistas que dicen que esto puede estar por encima de los $100 en el 2023 si logramos lo que llama la Reserva Federal un aterrizaje suave de la economía. ¿Qué es lo que está pretendiendo la Reserva Federal? Que la subida de tasas no paralice ni meta a la economía americana en una recesión. Una recesión, hay que anotarlo, son 2 trimestres de crecimiento negativo para que oficialmente estamos en recesión. Entonces, lo que está esperando el mundo entero es que el aterrizaje de la economía americana sea lo que se dice en inglés un soft landing, un aterrizaje lento, no un hard landing o un aterrizaje forzoso, fuerte. Eso no nos interesa. Si hay un soft landing, el petróleo se mantendría por encima de los 85, $95, posiblemente los 100. Mire, Juan, usted ahorita hablaba acerca de esos 3 mercados que pueden representar el 80% de atracción para inversión extranjera, pero a mí me llama mucho la atención algo, y es que el presidente Gustavo Petro, devolviéndome un poco la pregunta anterior que hacía José, y es acerca del turismo. ¿Realmente el turismo sí presenta un atractivo para los extranjeros para que puedan invertir en el país? No soy experto en la industria del turismo, pero si hacemos una evaluación o simplemente comparamos lo que pasó miren usted el caso mexicano o váyanse a Costa Rica, que es un país muy pequeño, pero que se la jugó por el turismo ecológico. Y vean lo que es las divisas en México y las divisas en Costa Rica en el tema del petróleo. Y yo creo que es un sector que tiene un potencial inmenso. Y eso es una creencia pues muy personal, eso no lo he leído en ninguna parte, pero solamente comparando y viendo lo que hizo el milagro mexicano en el turismo, el milagro de Costa Rica en el turismo y la cantidad de oportunidades de turismo ecológico que hay en Colombia, sería una tristeza desaprovechar ese potencial enorme que tiene Colombia. Y sí lo ha dicho el gobierno, vamos a salir del petróleo, de esas industrias del pasado y entrar en negocios verdes. El turismo ecológico en Colombia puede ser 4 o 5 veces lo que hace Costa Rica. Eso puede ser como un soft transition, o sea, una transición más suave. Sí. Juan, y no yo tengo una aprovecharlo es muy pregunta. triste, porque Colombia es un país hermoso y no tenemos los recursos para invertir en gran infraestructura turística. Hay compañías en el mundo que lo saben hacer muy bien. Entonces, ¿por qué no trabajar en eso firmemente en el 2023 y en adelante?
Salomé. Bueno, Juan, hay varios portales económicos que aseguran que las declaraciones que hace el presidente Gustavo Petro, como precisamente irle bajando a toda esa exploración petrolera, se manifiesta de manera negativa en la economía. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿qué tanto influye las declaraciones que hace el presidente en materia económica en el país? Yo no soy un experto político y mucho menos un experto pues, en el lenguaje del presidente. Eso asusta un ratico, pero eso no cambia en la dirección en el largo plazo. Son sacudidas, como decir, chismes de pasillo que mueven un segundito el precio de una acción o el precio del dólar, pero en el largo plazo no lo afecta. Yo realmente no creo que, bueno, se aprovechan algunos especuladores de cualquier tipo de declaración que dé el presidente, y sobre todo porque como Colombia por primera vez tiene un presidente de izquierda, aunque no parece un presidente de izquierda, hay que decirlo, porque su gabinete es un gabinete absolutamente técnico, absolutamente estructurado. El Ocampo, el ministro que tiene, es un hombre que lo está haciendo muy bien. No creo que el Twitter maneje los precios del petróleo ni del dólar, ni lo que ponga el señor presidente. Sin embargo, yo creo que estamos a tiempo, José, Salomé y Juan, de empezar un 2023 muy bien, porque tenemos una oportunidad y es jugando precisamente la Lotería de Medellín. Vamos a hacer una pausa comercial, pero antes, ojo, la invitación, juega la Lotería de Medellín, hoy es viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Volvemos nuevamente con esta última emisión de Nos cogió la noche, 30 de diciembre, y nos cogió también el año acá hablando de finanzas, porque es innegable, José, Salomé y Juan Fernando que nos está escuchando, que además, lo hemos dicho, está conectado con nosotros desde Italia. Gracias, Juan, por tener esta deferencia con Nos cogió la noche para cerrar este año. El tema de las finanzas, el dinero y cómo se va a comportar el bolsillo, saber en qué vamos a invertir, cómo nos vamos a recortar, pues nos preocupa bastante, porque ahí viene tema de educación, viene tema de salud, viene tema de pensiones, los alimentos, arriendos. Salomé, usted le quería hacer una pregunta acerca de criptomonedas. Sí, así es. Ya como para cerrar el tema de las inversiones y el próximo año, que él decía, el panorama es muy alentador, sin embargo, es un año en el que vamos a tener que empezar como a graduar los gastos. Pero entonces, una de las cosas que viene muy en tendencia es todo lo que tiene que ver con los negocios digitales, las criptomonedas, los fondos de inversión, que eso se volvió pues como muy taquillero. Entonces, que Juan nos explique un poco sobre eso. Primero, ¿cómo fue el año de las criptomonedas? ¿Qué tal fue el 2022 en las criptos? Ay, María José, pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Está dando una mala noticia, Juan, porque estaba invirtiendo. Acuérdense que Bitcoin tocó 68.000 hace año y medio aproximadamente, y la caída dramática, el último precio puede estar por los, vamos a ver en cuánto cierra el año, pero llegó a tocar los 12.000. Entonces, las criptomonedas tuvieron un año muy difícil, y sobre todo con ese escándalo de FTX. Si ustedes han estado, seguramente saben quién es esta compañía. Era uno de los brokers más grandes de criptomonedas del mundo, y empezó a utilizar el dinero de los clientes para especular en un fondo de cobertura que ellos, propietario de FTX, y se quebraron. Esto es un daño gigantesco a la confianza del mundo cripto, sobre todo a esos brokers. Hay otro muy grande en la China que se llama Binance, que también está en la cuerda floja. Entonces es un año no solamente caída de precios en las criptos, en casi todos, en los NFTs, que son esas, cuando el NFT es el Non-Fungible Token, que son las obras de arte que se vendían por miles de dólares. Todo eso se fue al piso.
Pero lo más delicado es la pérdida de confianza en el mundo cripto, que no en el blockchain, que son dos cosas distintas. El blockchain, la cadena de bloques, es la tecnología que están aprovechando muchísimos bancos, que ustedes lo ven en las billeteras que están sacando muchos bancos en Colombia, en el mundo. Eso es blockchain, eso es tecnología que ayuda muchísimo a hacer menos costoso las transacciones, a hacer más eficiente el mundo de las finanzas y sobre todo a darle más acceso a más personas a la famosa bancarización. Entonces, por un lado, el mundo criptomonedas, pésimo año, malísimo. Pero por otro, cada vez más fuerza está tomando las iniciativas fintech, o sea, tecnología financiera que está reinventando muchos negocios. Todos los bancos nuevos que ustedes vean saliendo o llegando a Colombia tienen blockchain en su backend, es decir, en sus procesos internos, y eso llegó para quedarse. Muy pronto, no sabría cuándo, pero sé que están haciendo pruebas. Viene el dólar digital o el criptodólar, viene el yuan digital. O sea, esto llegó para quedarse. Lo que no sabemos si va a tener un repunte importante en el 2023, sobre todo por el tema de la pérdida de confianza, por la cantidad de pirámides, por los famosos Ponzi que hay. Incluso en Colombia, recientemente una compañía salió de una forma muy chistosa a decir, nos hackearon, se perdió todo. Pues sí, los hackearon no. Era una pirámide y mucha gente cayó en eso. Entonces la recomendación o sugerencia, porque uno puede hacer recomendaciones por acá, la sugerencia en este momento para todo el mundo es mucho cuidado con esos clubes de inversión de criptomonedas, donde le dicen a uno, tráigame un amigo y le doy una cripto. Eso es un Ponzi, eso es una pirámide y muchas de ellas se han estallado este año. Mucho cuidado con eso en el 2023. O sea que en esa medida, conservadores con esas inversiones. Muchísimo, José, muchísimo. Yo creo que hemos subestimado el potencial que tienen los fondos de inversión dentro de las AFPs. Fíjese usted que hay una cantidad de alternativas que tienen estos fondos para operar e invertir en sectores, países y regiones. A mí me gusta la China, por ejemplo. Recientemente me ha parecido que lo que la China está haciendo es muy interesante después de haber tenido una caída muy fuerte en las acciones con todo este tema del COVID. Ya dijeron, no, esto no hay que atajarlo más, dejar que todo el mundo se contagie y trabajar por el país, porque tenían paradas fábricas semanas seguidas. Y uno puede invertir en acciones de compañías chinas en fondos en Colombia. No tiene que tener una cuenta en la China. Entonces, irse mejor por lo tradicional. Yo también puedo invertir en el mundo de los semiconductores, que es un mundo tan interesante, en el mundo de la inteligencia artificial, que tiene tantas oportunidades, y lo puedo hacer a través de las administradoras de fondos de pensiones. Hablar con una AFP, decirle, bueno, ¿qué fondos tienen ustedes en sectores, países, regiones? ¿Cuál es tu portafolio? Y organizar un plan de ahorro. Mire, le cuento este dato para que vea la importancia del ahorro a largo plazo. Una persona que hubiera comenzado a ahorrar en los 80s, en fondos de inversión de un índice que se llama el Russell 2000, que son las 2000 pymes americanas. Cada mes, ese dinero a la fecha se ha multiplicado casi 70 veces. Ese es el poder del ahorro en esos fondos. Ahora que hay tanto debate que si es Colpensiones, que si son las AFPs, que quiénes son los que deben manejar el ahorro. No, el que debe manejar el ahorro soy yo. Pero el secreto para construir un ahorro exitoso de largo plazo es la constancia y la consistencia. Y ojo con esto, que el ahorro esté en una moneda dura, es decir, en dólares. Mire, Juan, No ahorrar únicamente en pesos. usted menciona una palabra, ser tradicionales o volver a las inversiones tradicionales, y eso me hace pensar en los CDT que anteriormente podrían ser bastante criticados, pero ahorita invertir en un CDT, ¿qué tal es? Es atractivo. Están unas tasas altísimas. Buenísimo, entonces. Sí, exactamente. Volvieron a ser interesantes. Hay unas tasas muy atractivas. Trabajarlos a 3 y 6 meses, yo no me quedaría en un CDT a un año,
buscar la mejor rentabilidad, hacer la tarea juicioso, dónde está la mejor tasa, quién es el emisor, quién es el emisor. No que el vecino me dijo, te tomo la plata al 25% efectivo anual o te pago el 30%, no. En una entidad vigilada por la superfinanciera, siempre trabajar con entidades vigiladas por la superfinanciera en Colombia o por su par en los Estados Unidos o en Francia o en Alemania. Pero vuelvo e insisto, esto es un hábito que hay que sembrar a los hijos, el ahorro constante en dólares. Y eso se puede hacer a través de fondos de pensiones en Colombia. También se puede hacer en el exterior, claro que sí. Sobre todo porque el tema del dólar en Colombia, si bien se estima una tasa 2023 unos 4.500, 4.700, por esos lados, siempre tener diversificado el ahorro, número uno, en moneda dura, y número dos, constancia. 10% de todos los ingresos que perciban, llévenlo a un ahorro en un fondo indexado. Fondo indexado es un fondo, por ejemplo, un fondo Russell 2000 pymes o un fondo SP500 o un fondo semiconductores, inteligencia artificial, lo que quieran, pero siempre, todos los meses, 10% ahorro a un fondo en dólares. Le quiero hacer la siguiente pregunta, Juan, pero antes con el patrocinio de Coordinadora, que siempre apoya a los emprendedores. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Juan, antes del corte, no me vaya a responder todavía, pero le quiero lanzar la pregunta. Usted dice que invertir en moneda dura, yo tengo un mal hábito, debo reconocerlo, y es que yo cambio a dólares, pero los dejo ahí guardados como bajo la almohada. Ahorita me responde si real, y yo sé que no soy la única, sino que son muchas personas. Ahorita me va a responder realmente si eso es bueno o no es bueno. Listo, Juan, ahora me responde luego de esta pausa. Claro que sí. Juan Fernando, antes de la pausa comercial le había hecho una pregunta y es realmente para personas como yo, que creo que es una bastante mala práctica, que tomamos y cogemos nuestro dinero en pesos, cuando está bajito compramos dólares, pero los dejamos ahí como guardados. ¿Funciona realmente esto? No, yo sé que puede ser una práctica bastante... Arcaica. Arcaica, yo iba a decir. Pero común. Yo iba a decir otra palabra, pero Juan, díganos usted. Nada que sea en billetes debajo del colchón, no. Ahorrar en billetes, no. Invertirlos. Es decir, ¿por qué no tomas esos dolaritos y te pones en ese plan de 10% cada mes en inversiones en dólares? Es lo mismo. De hecho, es mucho mejor. Estás comprando dólares, pero lo estás invirtiendo. Es que ahorrar no es guardar. Ahí estás guardando dólares, pero no estás invirtiendo. Porque si mañana esos dólares se desvalorizan, entonces estás perdiendo rentabilidad. Entonces lo mejor es convertir esos dólares en inversiones indexadas, es decir, invertirlos en fondos indexados que representen empresas. Las que verdaderamente construyen valor en el mundo son las empresas. Entonces todos esos dólares que están debajo del colchón los vas a llevar cada mes a un fondo indexado, SP500, Nasdaq, Russell 2000, semiconductores, defensa, puede ser, porque pues, sector defensa, sector construcción, sector energético. Hay un abanico gigantesco que simplemente dejar la plata guardada en billetes, nunca guardar plata en billetes. Juan, desde que tengo memoria, el refugio es el dólar. ¿En 2023 seguirá siendo el refugio el dólar o lo va a empezar a desplazar el yuan? Ay, María, que eso es una pregunta como para un máster en economía, porque yo no tengo la respuesta. Sí se habla, hay un libro muy bueno, yo te invitaría a que lo consulten, o a todos los que están viendo este programa que lo consulten, que es Los principios para el nuevo orden mundial, de Ray Dalio. Ese libro habla de lo que estás planteando.
El dólar va a terminar su hegemonía, eso es cierto. No sé si en el 2023, no sé si en el 2024. ¿Quién lo va a reemplazar? Históricamente ha sido la economía que se vuelve imperio. Es decir, sale el imperio americano, eso no es una cosa de la noche a la mañana, un imperio decae en 80, 100 años, pueden ser menos, y entra el nuevo imperio, sería la China. Entonces sí hay posibilidad de que el yuan tome fuerza, pero como están las cosas en la China en este momento de complicadas, todavía la moneda más segura del planeta sigue siendo el dólar. China tiene muchos problemas. ¿Los va a resolver? Claro que sí, está empezando a tomar acciones para que eso suceda. Es que fíjese y verá que las acciones chinas, muchas de ellas, una de ellas muy famosa, Alibaba, está a precios, o estuvo hasta hace un mes, a precios de 10 años atrás. La China, una vez resuelva todos sus problemas y vuelva a tener un crecimiento como los que tuvo por tantas décadas, sí es una amenaza al dólar, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. El dólar sigue siendo muy importante en la economía mundial. Los Estados Unidos siguen siendo el motor de la innovación. No se les escape este detallito. Los chinos son muchos y copian muy bien todo, pero China no tiene innovación. La gran innovación del mundo viene de los Estados Unidos. Mientras los chinos no empiecen a innovar, no van a reemplazar a los Estados Unidos. José. Me ha quedado claro, me ha quedado demasiado claro. Juan, bueno, y finalmente, en bolsa, ¿alguna recomendación en especial? ¿Alguna acción? La bolsa colombiana a mí me da, bueno, me da mucho susto, José, hacer una recomendación en acciones en Colombia. Yo preferiría, en vez de una acción, trabajar el índice, es decir, el Colcap, y ahorrar en el Colcap, que es una sumatoria de varias compañías, y esperar la baja de tasas de la Reserva Federal. Pero insisto, ¿por qué si somos capaces o tenemos la posibilidad de invertir en el supermercado financiero global, nos vamos a quedar en la BBC? Que hay que decirlo, la BBC ha perdido volúmenes de negociación, la BBC no tiene nuevas compañías o no tiene nuevos emisores, la BBC es costosa para operar, las comisiones son altísimas, la BBC se quedó fuera en tecnología, la BBC no es, a mi juicio, el camino para construir riqueza. Okay. Prefiero ir a la bolsa de Nueva York, prefiero ir al Nasdaq, prefiero ir a las bolsas de países desarrollados. Quiero mucho mi país, quiero mucho a Colombia, pero la BBC se quedó. Y eso es una verdad que duele mucho, sobre todo porque los países desarrollados tienen mercados de capitales sólidos. Alguna vez creo que lo discutimos o lo comentamos, el caso de Israel, no sé si se acuerdan. Los judíos, los israelitas, no tienen bolsa de valores. Ellos tomaron la decisión de tener buenas compañías e inscribirlas en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, hoy son el segundo emisor de compañías en la bolsa de Nueva York. Compañías farmacéuticas, compañías de tecnología, compañías de seguridad cibernética, cybersecurity que se llama. Los mejores temas de seguridad en el mundo en todo esto de hackers y demás son los israelitas. La BBC, no, yo no sería muy amigo de ahorrar ahí. Y la última, para culminar el año como lo empezamos, la de cierre. ¿Ve usted en el horizonte más sopas por el GEA el próximo año? Yo sí creo, José. Yo sí creo y creo que viene muy pronto. Creo que viene muy pronto. Ustedes vieron la visita de todo este grupo de ejecutivos y familias que
fueron invitados a Abu Dhabi a conversar sobre el tema. Yo creo que eso sigue para adelante. Yo no creo que ese negocio se haya acabado. El control por el grupo empresarial antioqueño, que eso no existe, el control por esas empresas, esa pelea todavía falta, creo que los últimos rounds. Año interesante. Juan Fernando, pues nos resta agradecerle, como siempre, por su deferencia, por estar durante todo este año acompañándonos acá a la mesa de Nos Cogió la Noche, desearle también un feliz año 2023. Esperamos que ese 2023 usted nos acompañe con noticias más alentadoras de que realmente vamos subiendo ese camino empinado, como usted lo mencionaba ahora. Un feliz año, Juan Fernando, y muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, por la confianza, y a todos los que nos están viendo. Un año lleno de oportunidades. Eso depende de cada quien. No puede uno depender del gobierno de turno, no puede uno depender de la situación del momento. Hay demasiadas oportunidades en este mundo que está hiperconectado. Yo lo que invito es a abrir la mente, a saber que el supermercado global de inversiones está ahí, está esperando y está lleno de oportunidades. No podemos quedarnos exclusivamente pensando en una esquinita muy deliciosa de América Latina y quedarnos invirtiendo únicamente ahí. A ustedes, los televidentes, gracias, muchas gracias por acompañarnos durante este año 2022. Los esperamos en el año 2023 con cambios, muy buenos cambios que trae el canal Cosmovisión y, por supuesto, la primera mesa de opinión de Antioquia Nos Cogió la Noche. Salomé, feliz año. José Gil, feliz año. Muchas gracias. María, feliz año para ustedes y para los televidentes. Feliz año.